Gracias por seguir aquí en Los Periodistas y sin más le agradecemos a la secretaria de Energía la oportunidad de conversar en este día. Después de que se ha hecho un anuncio, creo yo es el anuncio más importante, al menos en materia energética, en mucho tiempo en México. Se presentó un proyecto para el rescate de petróleos mexicanos que retoma una parte del proyecto del presidente López Obrador y que relanza pues con muchas adiciones, que eso es lo que vamos a comentar, muchas adiciones que se han hecho para este sexenio y para el siguiente tramo de la vida de esa petrolera. Secretaria, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Alejandro, Álvaro. Para mí es un honor estar en Los Periodistas. Estoy muy contenta de poder dirigirme a su auditorio y poder platicar de manera abierta y de manera a profundidad sobre la estrategia que se presentó el día de ayer y que en efecto marca un antes y un después en términos de todo el sector energético, pero en específico de nuestra querida empresa pública del Estado, Petróleos Mexicanos. Muchísimas gracias por permitirme estar con ustedes. Yo le escuché decir a usted que las decisiones que se están tomando por parte del gobierno de la República, entre, por supuesto, la Secretaría de Energía, la Secretaría de Hacienda, Petróleos Mexicanos, no son decisiones de coyuntura, son decisiones de carácter histórico que tienen el propósito de garantizar la soberanía energética para el país, no para el sexenio, sino con una visión de mediano y de largo alcance y como una estrategia para generar desarrollo, no solamente crecimiento en el país, secretaria. Es correcto. Nosotros, Pemex es la empresa del pueblo de México, es la empresa de las y los mexicanos. Pemex a México le ha dado muchísimo y durante mucho tiempo fue pilar del desarrollo de nuestro país. Pemex se crea hace 87 años con un mandato que era poder explotar de manera racional nuestros recursos en favor del pueblo de México. ¿Qué es lo que pasó? Que durante muchos años también, después de ser ese baluarte y ese pilar de la soberanía nacional, que no es una palabra, no es una palabra más, la soberanía nacional y la soberanía energética son fundamentales para el desarrollo de nuestro país. La energía no es una mercancía más que se compra y que se vende. La energía es un facilitador del desarrollo y durante muchos años antes de la llegada de la Cuarta Transformación se hizo un cambio que puso a las empresas públicas, bueno, primero se les quitó el carácter de empresas públicas y las puso en una situación de desventaja que a nadie, ni al Estado mexicano, ni al país beneficiaba. Y en el caso de Pemex, durante muchísimos años, antes del 2018, los últimos 10 años y con mucha más intensidad, a partir de la reforma de 2013, la mal llamada reforma energética, porque lo que buscaba era el desmantelamiento de todo el sector energético de nuestro país, tanto en el área de electricidad, tanto en el sistema eléctrico nacional, como en el área de hidrocarburos y de gas natural. Esta reforma lo que llevó es a un endeudamiento gigantesco e insostenible de Petróleos Mexicanos, que a la par no solo se endeudó de manera enorme e irracional, sino que ese endeudamiento no se reflejó en inversión que permitiera y pudiera hacer frente para que la producción de nuestro país se mantuviera. Entonces, la reforma tenía como meta específica, y así estaba planteado, que eso es importante recordarlo, encaminar al sector energético hacia la participación privada. ¿Y cuál fue el resultado? Para nosotros fue un desastre, fue un pésimo, por todos lados, un pésimo resultado, porque esa inversión privada nunca llegó. Si ustedes recordarán, se hicieron las famosas rondas, que fueron 4 rondas, bueno, la ronda 0 más las otras 3 rondas, ahí se asignaron o se cedieron más de 100 campos.
¿Cuál es el resultado de eso? El día de hoy, la producción de esos campos y la producción del sector privado es menos del 5%. Entonces, pues todo es absurdo. Endeudan a Pemex en 10 años, desde el 2008 al 2018, en más de 120%. Esto llevó a que en tan solo 10 años se convirtiera en la petrolera más endeudada del mundo, del mundo. Desmantelan la capacidad de producción de Pemex porque no se invierte en generar ni en exploración, nada más la perforación de pozos se redujo en ese periodo en 87%. O sea, ¿cómo vamos a aprovechar nuestros recursos si no exploramos y si no explotamos de manera sustentable los recursos? Pero además, suponiendo, sin conceder, que pudiera ser un camino la intervención de la inversión privada de esa manera, pues tampoco se dio la inversión privada, porque al día de hoy es el 5% de la producción nacional. Entonces, arriesgamos nuestra soberanía, hipotecamos a nuestra empresa pública y no generamos un crecimiento y un mayor desarrollo. De ahí es de donde partimos. Hay una decisión que va a impactar los próximos 10 años de la mayor empresa de los mexicanos, que es Pemex. Hay también una decisión que va a recomponer, digamos, nuestra posición frente al exterior. Hace muy poco tiempo, secretaria, antes de la llegada, del inicio de en el segundo periodo, sobre todo de Donald Trump, la energía era un insumo más y en México se le trataba como un insumo más, era simplemente pues parte de otra mercadería que se podía comerciar, etcétera. Y ahora significa realmente un tema de soberanía y un tema de autonomía para las naciones. En ese sentido, pues sí hay un cambio pues de política que toma en cuenta incluso ese factor y me gustaría que hablara sobre eso, secretario. Claro, es un cambio, yo diría, fundacional. O sea, el presidente López Obrador inició con el rescate de nuestras empresas públicas, tanto de Pemex como de CFE, pero se requería un cambio constitucional, que fue lo que hicimos el primer día que llegamos, preparar ese cambio constitucional, porque se necesitaba hacer una reestructuración muy profunda de todo el sistema energético de nuestro país. Y a eso nos abocamos. No solo eso, cambiamos la reforma constitucional que le devuelve el carácter público tanto a Pemex y a CFE, permite que puedan operar de manera eficiente. Porque hay un tema que es muy importante que platiquemos. Muchas veces se relaciona a lo público como, ahora quieren que sea ineficiente. No, queremos que opere eficientemente, pero que recuperemos la rectoría de esto que estás comentando, Alejandro, de la soberanía sobre nuestros recursos energéticos. ¿Por qué? Porque no es una mercancía más. Es la base del desarrollo de todas las actividades industriales y del desarrollo de este país. Es fundamental que la rectoría y la planeación estratégica del sector sea de largo plazo y que esté en manos del Estado. Por supuesto que es viable también la participación de la iniciativa privada en ciertos segmentos, incluso deseable en algunos casos, pero la rectoría y el control y sobre todo la confiabilidad del sistema nacional tiene que estar en manos del Estado. En vísperas del anuncio que se llevó a cabo en la conferencia encabezada por la presidenta de México, una calificadora da una aprobación insólita. Y digo insólita porque, como ayer mismo Alejandro lo recordaba, año y año tras año y tras año y tras año, las calificadoras veían a Petróleos Mexicanos como algo indeseable. Y en buena medida tiene que ver con el sobreendeudamiento que hubo por años
particularmente en esta década que usted señala, en la que la deuda se incrementa de manera vertiginosa hasta convertirse efectivamente en la petrolera más endeudada del mundo. Le quiero preguntar la dualidad que tiene este aspecto. Por una parte, una conducta de abandono y de deliberado eh, eh, de deliberado abandono que puede hasta configurar traición a la patria, y por otra parte, las señales que se ven en el sentido de que ahora sí Petróleos Mexicanos va a volver a ser una palanca para el desarrollo nacional. Sí, y que no nos dé, no sé decir, no quiero decir miedo decirlo tal cual, pero es lo que estás diciendo. O sea, nosotros estamos planteando en este plan estratégico un plan viable económica, financiera y operativamente, que le devuelve a Pemex su papel estratégico en el desarrollo, pero lo hace con un respaldo institucional y con una propuesta, con una estructura financiera que le da viabilidad. El programa tiene dos pilares fundamentales: la estrategia financiera y la estrategia operativa productiva. En la estrategia financiera estamos siendo absolutamente responsables con las finanzas públicas, y lo que estamos haciendo es resolviendo los problemas financieros estructurales que tiene Pemex para poderle dar viabilidad a su programa operativo. Y del lado del programa productivo, lo que estamos haciendo es garantizando que con los proyectos que estamos planteando, que van a ser, que va a poderse ser auditables año con año, porque es la primera vez que también tenemos un programa de 10 años donde hay metas año con año, en el cual estos proyectos productivos van a generar los ingresos suficientes para poderse hacer cargo de sus requerimientos financieros. Esto es muy importante. Nosotros lo comentábamos en la presentación que hicimos, tanto en la mañanera como en la presentación aquí en la CENER el día de ayer, de que para que este plan sea factible, este plan ya inició. Este plan hemos trabajado por más de 10 meses de la mano con la Secretaría de Hacienda y, por supuesto, de la mano de todo el equipo profesional que está ahorita a cargo de las distintas áreas de Petróleos Mexicanos, porque no era nada más resolver o conseguir los recursos para pagar los pasivos de la empresa. No, lo que se necesitaba era un plan estratégico que permitiera que esos recursos se usaran de manera eficiente y enfocada para poder recuperar la parte productiva y que la empresa pudiera, al paso de los años, tener un balance positivo de operación. Y eso es lo que estamos garantizando. El punto número 1 del plan estratégico era la consolidación de la producción de crudo, la exportación de algunos excedentes y la idea de reponer las reservas. Y me gustaría mucho que me hablara, hay dos campos en particular, uno es para desarrollo, que es el de Sama, y otro es el de Trión, que es concluir ese desarrollo. ¿De qué se tratan estos dos campos? Y también que me llamó mucho la atención, nos llamó aquí mucho la atención, lo comentábamos Álvaro y yo, la producción de litio a partir de las salmueras, que nunca había escuchado yo que las salmueras pudieran proporcionar litio. ¿Para qué se usa? ¿Cuál sería su mercado potencial, secretaria? Sí, en el tema productivo hemos establecido una meta de estabilización de la producción de petróleo, de crudo, en 1.8 millones de barriles. ¿Por qué 1.8 millones de barriles? Porque es la cantidad suficiente que necesitamos para poder aprovechar ese petróleo y poderle dar un proceso de refinación y poder generar, que ese es un objetivo que se planteó desde la administración pasada, de producir productos con mayor valor internamente. ¿A qué nos referimos? A gasolinas, diésel y turbocina. Es decir, no solo la producción de crudo es un negocio muy rentable para nuestro país,
pero deberíamos de ser capaces de garantizar la autosuficiencia en estos refinados, en gasolina, turbocina y diésel. Ese es el corazón del plan de producción. Y en ese marco, en ese contexto, uno de los elementos importantes es aprovechar nuestros campos de la mejor manera. En el caso de Zama, estamos hablando de uno de los campos con mayor potencial de producción en los próximos años. Es un campo que tiene reservas probadas y que tiene un gran potencial de desarrollo que nos va a permitir poder estabilizar esa producción de crudo en 1.8. Asimismo, el campo de Trión. Son dos campos que podríamos decir que son en términos, digo nuestros porque es de todos, es nuestro, pero es de nuestros mejores campos productivos. Esos campos se está estableciendo un programa de producción muy responsable que permita su explotación de la manera más eficiente. Les recuerdo una historia que todos vivimos. Pemex llegó a producir 3.200.000 barriles. Y eso fue gracias a Cantarell. ¿Y qué pasó con Cantarell? O sea, llegó a producir 3.200.000 barriles cuando el precio del petróleo estaba arriba de los $100 por barril. Sí. Toda esa riqueza que se generó, que hasta me da escalofrío. ¿Qué pasó con todo ese dinero? O sea, ¿y cómo es posible que después de tener ese campo, que además fue explotado de manera irresponsable, porque nos lo acabamos muy rápido? Esta idea de inyectar nitrógeno lo que ocasionó es que termináramos con Cantarell de manera más rápida, pero además que el gas, que es lo que podríamos estar explotando, esté contaminado con nitrógeno, ¿no? Entonces, fueron decisiones del Estado que pusieron en riesgo nuestros recursos naturales. Entonces, lo que estamos buscando es que toda esa explotación de los campos que tenemos se haga de una manera mucho más responsable y que siempre esté la conducción del Estado en el centro de esa explotación. Yo retomo la pregunta de Alejandro Páez Varela sobre la producción de litio, secretaria. Perdón. Sí, perdón. Es que son muchísimos temas y todos son apasionantes. Claro. En este sector. Sí, hemos hecho estudios en varios sitios. Tenemos detectado 5 campos en los cuales se ha descubierto que hay una gran concentración de litio en las almueras que quedan en los yacimientos. Entonces, una de los objetivos también del plan estratégico es explorar nuevas, no quiero decir nuevas fuentes de ingresos, pero más bien nuevas áreas de negocios para la empresa. Y la explotación de litio a partir de las almueras es una de ellas. Ahorita estamos en un proceso de análisis y de exploración, donde está participando de manera muy activa el Instituto Mexicano del Petróleo con investigación para poder, en el menor tiempo posible, ver si se pueden establecer estos campos como campos de explotación. Ahorita estamos en exploración, por decirlo así. Secretaria, ¿está contemplado el fracking solo que con agua salada? No, a ver, es que ese tema también tenemos que ser muy cuidadosos y muy claros en cómo en qué decimos. Fracking, o sea, nosotros venimos del sector ambiental, la presidenta viene del sector ambiental y se ha dedicado pues prácticamente toda su vida al cuidado de los recursos naturales y al combate al cambio climático. Yo en lo personal, pues también vengo del sector ambiental y estoy convencida de la protección de los recursos naturales de nuestro país. Y fracking se refiere a una técnica que permite la extracción de hidrocarburos con agua de consumo humano, ¿no? Pues eso, obvio que estamos completamente en contra y no, o sea, nunca se ha planteado eso. Tenemos sí en nuestro país un tema
al que hay que entrarle con mayor fuerza. Y somos dependientes de la importación de gas natural para el funcionamiento tanto del sistema eléctrico como con una parte de petróleos mexicanos. Y nosotros tenemos recursos de gas que es necesario explotar. Entonces, el plan de Pemex lo que contempla es incrementar la producción de gas natural en los yacimientos que actualmente explota y explorar zonas donde existe alguna geología un poco más complicada para ver qué técnica puede ser sustentable para el incremento de la producción de ese gas. Pero estamos en hasta ahí, no estamos ni planteando fracking, ni tenemos ya planes específicos en algún lugar con una técnica que no pase primero esto también es muy importante, por la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente. Uno de los cambios importantísimos que hicimos con la reforma y con esta nueva integración de Pemex fue incorporar el Consejo de Administración a la Secretaría de Medio Ambiente. Es increíble, pero pues todos los miembros del Consejo, estaba Hacienda, estaba Economía, está toda la parte comercial, pero no estaba la visión ambiental. Nosotros estamos convencidos en que hay que avanzar hacia formas de producción mucho más sustentables y con el cuidado ambiental. Se lo pregunto porque el director de Petróleos Mexicanos habló de técnicas no convencionales. ¿Se refería entonces no a eso? No, jamás dijo la palabra fracking, que es importante señalarlo, y más bien se refería a lo que estoy ahorita expresando. Correcto. Necesitamos producir más gas. Bueno, es conveniente aprovechar nuestros recursos y producir más gas natural para ser menos dependientes de Estados Unidos en específico, porque es de donde más importamos el gas natural, y aprovecharlo. Te pongo otro ejemplo. Todavía hay en algunas, lamentablemente, estamos quemando gas en Pemex, en algunos lugares. O sea, ¿qué es lo que estamos planteando? Pues aprovechar ese gas construyendo plantas de cogeneración. Estamos planteando al menos la instalación de 4 plantas de cogeneración que permitan aprovechar ese gas que estamos quemando. O sea, estamos en un momento en donde tenemos que recomponer algunas cosas que creemos que podemos aprovechar de mejor manera. Si estamos quemando el gas, pues mejor lo utilizamos, hacemos una planta de cogeneración y producimos energía eléctrica, que además esa energía eléctrica es mucho más limpia que producirla con combustóleo o con diésel, que todavía tenemos plantas de ese tipo. Entonces, así cerramos todo el círculo. O sea, la idea es que el sector en su conjunto busque las mejores soluciones, las más eficientes, pero que protejan el medio ambiente, pero que aprovechemos los recursos que tenemos disponibles como país para que tengamos también otras fuentes de ingresos que nos permitan poder tener bienestar para todas y todos los mexicanos. Una última pregunta de mi parte, secretaria. Si hay una urgencia, dígame usted si la hay, porque sí somos altamente dependientes de Estados Unidos en gas. Sí, es justo lo que les estoy comentando. Estamos planteando un programa muy ambicioso de transición energética, tanto en el área de hidrocarburos como en el área de electricidad, pero saliéndome un poquito del tema de hidrocarburos y tomando tu pregunta y hablando básicamente del sector eléctrico mexicano, en el plan de electricidad, en el plan eléctrico planteado en el Plan Nacional de Desarrollo, decidimos que este crecimiento que se requiere de producción, de generación de energía eléctrica, la mayor parte de la energía que se requiere de aquí en adelante, bueno, al menos de aquí al 2030, la energía firme sea producida por la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué es la energía firme? La energía firme es la que le da confiabilidad a todo el sistema eléctrico. Eso creemos y y así está planteado en el plan de fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad.
que lo debe de producir la CFE. Y ahorita una de las formas en las cuales, que es mucho más limpia de producción, son los llamados ciclos combinados, que son la generación eléctrica a través tanto de turbinas de vapor como de turbinas de gas. Esas plantas consumen muchísimo menos agua y prácticamente no tienen emisiones contaminantes, pero requieren de gas natural. Entonces, necesitamos incrementar nuestra producción de gas natural, no solo para el abastecimiento de Pemex, sino también para el abastecimiento del sistema eléctrico nacional. Pues, secretaria, muchas gracias por la oportunidad de charlar. No queremos abusar más del tiempo porque es el tema energético en sí mismo, sin embargo, es muy apasionante y fundamental para el crecimiento de México. Habrá oportunidad seguramente de platicar más a detalle. Por ahora, muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a los dos. De verdad es un placer poder estar en este programa y poder saludar a su audiencia. Muchas gracias. Al contrario. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.